Buenas tardes, consecuentes amigos. Esta tarde vamos a tratar en la tarde científica de los jueves, a tratar un tema que los médicos tienen que darle mucho cráneo, lo que nos dedicamos a la obstetricia, porque al igual que la preeclampsia, que otro día vamos a tratar ese tema, la subida de la presión arterial durante el embarazo, preeclampsia, eclampsia, que todavía sigue jugando con los médicos aquí en República Dominicana. Un tercio de las muertes maternas ocurren por preeclampsia. Entonces, juega esta enfermedad porque la identificamos como causante de muerte materna. Sin embargo, los pacientes nos hacen preeclampsia, se les sube la presión en nuestras caras. Muchas veces, cuando los pacientes llegaban de emergencia en la noche, con la presión alta o un DPP, desprendimiento prematuro de placenta, que es colateral a la preeclampsia. Muchas preeclampsias detrás de un DPP, desprendimiento prematuro de placenta, subyacentemente hay una presión alta. Porque es que la presión arterial actúa cuando está alta, como si dejáramos de darle agua y sol a una plantica. A una plantica que tenemos, le dejamos de dar, la ponemos en la sombra, entonces se marchita. En el embarazo, en el DPP, con preeclampsia, la placenta se va envejeciendo porque los niveles altos de la presión arterial provocan que se erosione y se envejezca la placenta. Entonces viene el desprendimiento prematuro de placenta. Por eso yo te digo que cada tarde estoy complacido de tratar estos temas vinculantes uno con lo otro. Por eso es necesario que tú veas este tipo de tema con pasión, porque tú haces la analogía de un tema con el otro tema, y sería muy aburrido asumir la obstetricia si a ti no te gusta. Porque es que todo viene unido con otra cosa. Porque cuando nosotros hablamos del embarazo ectópico, entonces nos metemos a una causa hemorrágica, que es la segunda causa de mortalidad materna. En República Dominicana ha habido un retroceso, pero un retroceso de muchos años, porque nosotros decíamos que antes los centros públicos no eran tantos, y que gran parte de los nacimientos ocurrían en la casa. Ahora son muchos los centros y se mueren las pacientes. A cada momento hay una mortalidad materna. En el 2025 se registraron 108 muertes por 100.000 nacidos vivos. Y se repartieron entre preeclampsia, eclampsia
infección y hemorragia. Hoy vamos a hablar del embarazo ectópico porque es una entidad hemorrágica que no detectada a tiempo pone en peligro la vida del paciente y que hay que tenerla presente permanentemente porque un 10% de los embarazos son embarazos ectópicos. Y el que tú menos esperas, hay que tenerlo siempre en la cabeza, el embarazo ectópico. Hay que tenerlo en la cabeza, porque él hace un camuflaje, se esconde. Entonces, aquella paciente que le va a llegar la menstruación, normalmente es cambiada por un manchado y a los 2 días con un poquito de sangre y al tercer día otro poquito de sangre. Entonces, el paciente entiende al principio que es su periodo menstrual, pero a medida que pasan los días, ni se le quita el manchado, ni se le quita el manchado, ni se le quita la menstruación. Y el paciente está en un estado de incertidumbre porque su menstruación, que su periodo menstrual, que era aproximadamente de unos 3 días, 5 días, se ha prolongado. Entonces eso la obliga a ir al médico. Y ojalá que el que usted vaya no le diga que la menstruación, no le diga que la menstruación, sino tome ese historial. Que si a una paciente le llegaba su menstruación normalmente y cambió su menstruación por un manchado y una irregularidad, ella, el embarazo ectópico, hace ese camuflaje. No es una menstruación normal, pero que nadie piense en el embarazo ectópico. En el ejercicio de nuestra gerencia, nosotros vimos un embarazo ectópico que recorrió la capital entera. Y cuando llegó a nosotros ya la paciente estaba en shock hipovolémico, que es cuando se rompe el embarazo ectópico. Y era en cada centro que iba, no pensaban en embarazo ectópico. Y esa paciente hizo una travesía como de 10 centros. Porque los médicos, como el doctor Badía, y profesor, no lo estamos tomando que usted es viejo, sino que lo decían siempre, y el doctor Cabrera, Plinio Cabrera, decían que el embarazo ectópico es el gran imitador de muchísimas enfermedades. Pero los que tenemos la obstetricia en la cabeza, ya no hemos acostumbrado a tener el embarazo ectópico en la cabeza. Y lo mejor que le puede pasar a uno es pensar que existe la posibilidad de un embarazo ectópico. Porque en muchísimas ocasiones, no en esta paciente que fue como a 10
como a 10 hospitales. Y nadie decía que un embarazo ectópico. Porque, por definición, el embarazo ectópico es cuando el cigoto, que es la unión del espermatozoide y el óvulo, tienen que ser transportados al útero. Entonces, es como en estos estudios que estoy haciendo el programa, al terminar el programa a mí me cierran la puerta para yo irme. No me puedo ir. Entonces, para desarrollarse el cigoto, que es el futuro niño, tiene que haber un camino que son las trompas. Entonces las trompas tienen algún tipo de inconveniente. O se infectaron, se obstruyeron. Aquí todavía hay mucha gonorrea, mucha gonorrea. Aquí hay mucha clamidia que obstruyen las trompas de falopio. Son esas dos enfermedades las que más obstruyen las trompas de falopio. Y estaba hablando hace unos instantes con una amiga, diciéndole que al principio del COVID la cepa era original, no se había debilitado. Entonces el que caía con COVID al principio del 2020 era una muerte. Era casi seguro una muerte. Luego esa cepa se fue mutando y entonces los tratamientos que llegaron, las investigaciones que hicieron, porque los chinos son unos bandidos grandes. Los chinos dijeron que eso era una gripe. Y no era una gripe. Era una enfermedad inflamatoria grave que los estudios forenses que hicieron los italianos encontraron el cuerpo lleno de coágulos que invadía los pulmones y toda parte. Los chinos decían que no, que eso se quitaba en 3 días. Y si la comunidad científica no busca opciones, no busca opciones, pues hubiera acabado, porque el objetivo era de 8.000 meterlo en 5.000. Eso era. Lo que pasa es que reaccionamos la parte médica. Entonces, haciendo la analogía del embarazo ectópico, de las clamidias y del gonococo, ellos se han ido camuflajeando. Y a veces a algunos pacientes yo les reporto cocoide y yo le digo, eso es derivación del gonococo. Porque en la práctica de microbiología presentaban en la imagen un racimo de coco, gonococo. Tú lo veías, mira, esa es la bacteria del gonococo. Entonces, ya no es como los tiempos de antes, en los tiempos de antes, que el tipo iba a buscar a la mujer que lo enfermó. Eso se daba eso. Allá en Puerto Plata y en Berlo, Perón, se daba eso. Porque el periodo de incubación de la clamidia, entiéndase, periodo de incubación, el que ve el programa es inteligente porque no hay 2 programas como este. El periodo de incubación es corto. A las 72 horas ya usted está cortado, como dicen. Con la clamidia o con el gonococo. Suéltame, jueves científico.
pues prosigo aquí. Entonces, como las dos bacterias, voy a tener que extender este programa para mañana, porque es un tema que me apasiona. Entonces yo me voy a los orígenes del embarazo ectópico, porque aquí en República Dominicana la principal causa del embarazo ectópico era salpingitis. ¿Qué es salpingitis? Inflamación de las trompas de falopio, que son las que guían al cigoto a su hábitat final, que es el útero, para que se desarrolle. Entonces, me han preguntado si el virus del HPV está vinculado con el cáncer del cuello de la matriz. No está vinculado a el embarazo ectópico, sino enfermedades de transmisión sexual, la clamidia y el gonococo. Y la endometriosis, que es cuando la sangre se devuelve, empieza a obstruirla. Y, por ejemplo, nosotros que hacemos recomposición de trompas, un día destapé una trompa y todo iba bien. Entonces parece que no se destapó bien. Ahí los procesos de reconstrucción son difíciles. Y se tapó y me hizo un embarazo ectópico. Pero yo lo que estaba buscando una fertilidad en ella. Destapé mi trompa y todo bien, porque fue después de una preparación para no tener hijos. Estas mujeres que llegó el hombre de mi vida, y yo complaciendo, pues yo digo, si llegó el hombre de tu vida, que te mantenga esos dos que están ahí. Yo no sé, mi mamá siempre decía que los muchachos no amarran, yo no sé por qué quieren tener hijos. El hecho que se preparó hace mucho, pero que ella quiere tener. Y yo me fajé con eso. Yo tengo una alta incidencia de rehabilitación de las trompas después que se han preparado. Pero esa se tapó. Conseguí el embarazo, pero el embarazo, para que entiendan, término puertoplateño, se atoró. No hizo el transcurso de la transición que tiene que hacer del cigoto a su desarrollo, que es el útero. Y me hizo un embarazo ectópico ahí, en la cara. Pues como yo sé que es parte de la incidencia de embarazo ectópico, es parte de las complicaciones de una trompa no recanalizada, pues yo hice una intervención terapéutica que no tuve que ir a cirugía con el paciente, con una sustancia que no puedo decir por aquí, que hace que el embrión cicatrice dentro de la trompa. Entonces se le da ácido fólico y se le da esa sustancia, que no digo aquí por cuestiones éticas, y el paciente sin problema. Le dice mi sonografía, no, mira un embarazo, pues ya yo lo estaba esperando. No, doctor. Porque la gran diferencia es que el embarazo ectópico no se rompa, que tú lo detectes tempranamente. Porque si se rompe, produce una hemorragia interna. Lo que le digo yo de
de esta paciente que anduvo la capital entera, pero al principio no era embarazo, no era un embarazo ectópico roto, sino ella dando paseo, se rompió. Porque, ¿qué es lo que pasa? El embrión no se hizo para desarrollarse dentro del útero, digo dentro de las trompas, es dentro del útero, y eso es lo que tiene 2 centímetros. Entonces cuando llega a 2 meses, hace así, mes y medio, rompe, porque él sigue desarrollándose. Es un embrión, es un cigoto, una unión de un espermatozoide y un óvulo normal. Eso va a dar un niño. Lo único que no pudo fluir a su hábitat final, que es el útero, para desarrollarse. Entonces se quedó ahí. Si tú lo detectas tempranamente, no tiene que hacer cirugía, porque hay una sustancia que seca ese embarazo ectópico y colateralmente tú le das ácido fólico, sin problema. Eso se le seca, no se puede ir para su casa. Es solamente un ingreso de 3 días para darle la terapia con ese medicamento. O sea, a los 3 días. Apuesten a mí, yo llevé eso a Lomina. Sí, yo soy responsable, que se vaya. Que se vaya. En la fase experimental, porque fue un artículo que yo escribí en el Journal de Ginecología y Obstetricia, y estaba en fase experimental, yo tenía mis dudas. Y yo llamaba a mi paciente, no, todo va bien. Pero en el hospital están acechándome que la paciente venga. Es que cuando le doy esa sustancia antineoplásica, sella el embarazo ectópico. Y eso se reabsorbe sin problema. Entonces, lo ideal es encontrar el embarazo ectópico no roto. Porque cuando se rompe, entonces produce una hemorragia. Es un vaso sanguíneo que hay ahí está la arteria ovárica. En el caso del embarazo ectópico intersticial, está cerca de la uterina. Eso es un sangrado. Yo recuerdo al doctor Pichardo, mi amigo, profesor de la UAS, que no había sangre. Había que preguntarle a un laboratorista eso. Por eso yo lo vi. Y el doctor Pichardo, desesperado, le sacó como unos 400 cc de sangre de la cavidad uterina y se la pusimos en un suero. El paciente usó misma sangre. No pasó nada. No había sangre. Y la paciente estaba con taquicardia, los signos de hipovolemia. Eso lo hizo el doctor Alejandro Pichardo, amigo mío. Y Alejandro, yo te defiendo. Cásate con quien tú quieras. Porque di que no, ahí se casó Eco. Y que se case con quien usted quiera. Venga acá. ¿Quién está obligado a tener? Se casó ya. Porque cada vez que me van a ir, Alejandro, ahí se casó y qué importa que se haya casado con otro. No, yo lo defiendo a él. Y que sea feliz. Porque que tienen que hacerme esa historia. Yo lo que estoy preguntando por mi amigo. Ahí se casó con una que era residente. Pero usted tiene que meterse en eso. Así que, Pichardo, usted tiene un defensor. Cásese 10 veces que usted quiere casarse. Entonces,
Hay un síndrome que hombre que encuentran a la otra que vieja. Yo muero con lo que yo tengo porque esa es la que me ha aguantado todo. Pues no encuentra vieja y entonces la otra, pero esa es una decisión personal. Entonces, les decía que el secreto es encontrar el embarazo ectópico no roto. Porque usted lo puede eliminar químicamente sin la necesidad de cirugía invasiva. Sin la necesidad de cirugía invasiva. La mayoría de los embarazos ectópicos aquí, roto o no roto, lo están resolviendo y díganme que no, dando 8 y 10 puntos. Oye eso, por una laparotomía. Cuando la laparoscopía, 2 hoyitos, eso se puede resolver, pero robándose los cuartos. Entonces los aparatos, que la bombilla se le dañó. Yo hacía el embarazo ectópico, la mantenía a la mujer por la laparoscopía y me la ponían en China. El bombillo se dañó, el alambre no conecta y tenía yo que hacerle esa cirugía al paciente en embarazo ectópico roto. ¡Suéltame! Entonces, el embarazo ectópico, como decía la doctora Chaín, mi profesora querida, fuera de su centro. Está bien eso. Un embarazo fuera de su centro, el centro gravitacional y de desarrollo del feto, el útero, fuera de su centro. Puede estar a nivel abdominal, puede estar a nivel abdominal, puede estar a nivel de los ovarios o en la trompa, el 95% en las trompas que están. Y parte del secreto es usted hacer la detección temprana del embarazo ectópico. Porque su crecimiento inexorable puede ser rotura de los vasos. Es como si yo quisiera pasar una mesa grande, esa mesa gigante que me queda enfrente de estos productores. Yo quisiera pasarla por esa puerta, rompo todo eso, porque que eso no cabe por ahí. Rompo todo eso ahí. Si quisiera pasar, entonces el embrión quiere desarrollarse en ese espacio reducido, que son las trompas. Entonces lo que hace es que se convierte en una verdadera emergencia, donde una intervención tardía puede llevar al paciente a un shock hipovolémico, que se rompan los vasos importantes, por ejemplo el intersticial, el ísmico, está muy vinculado con rotura de la arteria uterina. Pero que sirvan estas palabras para algún samaritano que me está oyendo, que siempre, cuando a la mujer le va a llegar la menstruación, cualquier alteración mínima, interprétenla como embarazo ectópico. Nosotros encontramos casos de embarazo ectópico en pacientes que le pusieron un aparatico.
dispositivo. Que usted me diga la causa, no sé, porque el aparatico está dentro y porque usted se devuelve. Pero encontramos pacientes de embarazo ectópico con un aparatico. Y también encontramos embarazos normales, atención, estudiantes de obstetricia, para que sean míos, embarazos normales, que el espermatozoide fue fuerte y produjo un embarazo. Entonces, nunca traten de sacar el aparatico. Yo tuve un caso así, he tenido varios casos así, que quieren sacar el aparatico. Entonces, usted alando rompe el embrión. Usted alando rompe el embrión. Entonces, ese niño viene con una inteligencia maravillosa. Él lo que hace es que se pone al ladito. Aparatico, sigue ahí. Y yo he visto, en la maternidad yo hice parto, que nació el niño y atrás había un aparatico. Y este aparatico dice, no, doctor, yo no lo había dicho. ¿Y qué pasó? Ah, no, que yo salí embarazada fue con el aparatico. Entonces salía el niño normal y el aparatico. Y el aparatico. Es decir, que si a una paciente le sale embarazada con el aparatico, no sé cuál es el secreto, pero la que sale embarazada con el aparatico quiere tenerlo. Yo no entiendo, porque tú te estás planificando para no tener y lo quieren tener. Entonces van donde un médico, mire, yo me hice el HCG y está positiva, pero tengo el aparatico. No lo saque, porque el aparatico tiene dos ganchitos. Es como una T invertida, tiene dos ganchitos. Entonces, si usted ala, puede romper el embrión y ahí se produce el aborto. Ya usted no puede hacer nada. Entonces usted lo deje ahí para que el niño se ponga de ladito y el aparatico también. Y convivan, son vecinos y no le hacen nada. Lo que yo he dejado, que me han salido, no problem, darlo ahí. No, doctor, porque, y no le hace daño al niño. No le digo que he hecho parto, que sale el niño, y cuando estoy limpiando, cuando veo la placenta, oh, ¿y esto qué pasó? No, doctor, que salí embarazada con el aparatico. ¿Y qué pasó? ¿No quisieron sacarlo? No, doctor, a mí me pasó que yo salí embarazada, tenía el aparatico y no encontraron el aparatico. Ah, eso sucede porque el útero crece 8 y 10 veces y hace reabsorbe todo. Entonces, si tú quieres tu embarazo, el médico no va a estar buscando aparatico ahí. Si no, bueno. Y ya eso se olvida, porque podrían producirse expulsiones espontáneas de aparaticos que se pierden, que el paciente se le sale y no se da cuenta. A mí me dolió de cabeza con una sonografía buscando un aparatico y nunca lo encontré. Fue que usted lo expulsó por ahí. Dio un golpe de barriga, hizo algo, no sé. Lo expulsó, ese aparatico. Y se perdió. Porque el que tiene ese dispositivo y se pierde, la gente quiere saber dónde que está. Empiezan a tener miedo, a ponerle miedo, que puede ir al hígado, que si sube arriba.
¿Eh? Oye, qué pleonasmo, si sube arriba, bájate de ahí. No. ¿Eh? Entonces, dejarlo ahí tranquilo. Entonces, en esa primera sintomatología que yo voy a hacer mañana, día del desarreglo, voy a la continuidad de eso, porque tengo que decir muchas cosas. Recuérdense que yo llegué en el 77 a la maternidad de la Altagracia y me gradué en el 83. O sea, yo duré 6 años en la maternidad más grande, mirando embarazo ectópico. Y es una de las causas de mortalidad materna. Y es porque el paciente muchas veces cree que es su menstruación. Y va donde el médico y cree que es su menstruación. Pero si usted le llega a su menstruación 3 días, 4 días, y usted ve que usted sigue manchando, y que tiene náusea, ya. Digo, los tiempos de antes no son los de ahora. Hay unos sonógrafos, 3D y 4D, que usted lo ve ahí, mire, usted lo ve ahí, tranquilito. En aquel entonces era difícil, doctor Pichardo, yo recuerdo. Era difícil. Usted haciendo cultocentesis, a ver si estaba roto. ¿Por qué no? Aquí vino la sonografía dura, a partir de los 90. La televisión, le decía. En esos casos de embarazo ectópico eran por clínica. El doctor Eusebio sabía mucha clínica. El doctor Badía sabía mucho clínica. Entonces, esos médicos sabían mucha clínica. Porque había enjuiciaban al médico que hacía la laparotomía y no encontraba embarazo ectópico. Yo tuve que defender a un médico, acabándolo. Porque él, con toda la sintomatología, lo que la paciente tenía una inflamación pélvica, tenía dolor como el embarazo ectópico, alteraciones, sangrado. Y él, en su servicio, embarazo ectópico, y lo llevó. Y la paciente lo que tenía una inflamación. Al otro día hay un paredón que se llama entrega de guardia, que yo lo mandaba a callar, era. Porque no es lo mismo que usted amaneció en su casa, bien peinadito, y que ese señor, ese médico que amaneció, tiene 24 horas, que todavía uno creía que con Mario Lama, ese panorama de amanecer un solo médico, obstetra, que deben amanecer 5. No, pero ahí hay un déficit en salud pública. Para eso no da. Yo recuerdo que de Caja Chica yo logré poner 2 médicos porque ni lo nombraban. Entonces el médico no tenía trabajo y te vamos a sacar tanto, tú no estás trabajando. Y logramos tener 2 médicos en el servicio. Aquí, mira, aquí es darle una pela a todos estos ministros de salud pública, estos desgraciados. Mira, malo. O usted se imagina yo con un grupo de médicos cada 7 días. No, para yo llevarlo cada 9 o 10 días. Había una caja chica, ahí digo, vamos a sacarle algo a este médico. Dije nombrado. Para pagarle por ahí, porque ni lo nombraban ni nada. Se necesitaba el médico y no lo nombraban. Y estos malditos todos robando, funcionarios robando.
Robando. Entonces, en consecuencia, usted tiene que tener el embarazo ectópico presente. Porque cuando él se le va adelante a usted y usted no piensa en él, usted tiene que estar pensando en él. A este médico se le fue adelante y no encontró nada. Y al otro día, los médicos que van a la entrega de guardia, que es una especie de juicio político, no, porque tú debiste esto. Digo, mire, usted es un abusador, porque hizo lo correcto. Eso se llama diagnóstico diferencial, aprende medicina. El diagnóstico diferencial es viable para descartar. Entonces, él hizo lo correcto. Esos son de los diagnósticos diferenciales, enfermedad pélvica. Entonces no hizo nada. No hizo nada incorrecto. Lo malo es que sea un embarazo ectópico ahí y se le muera. Pero qué bueno que no fuera un embarazo ectópico. Porque hay gente que no sabe defenderse. Entonces yo vivía defendiendo médicos allá. Defendiendo a los médicos ahí. Pero ese infeliz, con los ojos detrás del pescuezo que no durmió, hizo 20 partos. Entonces tú vienes cambiadito, desayunadito, a acabarlo. Debieron investigar más. Eso se llama la paratomía blanca, cuando no encuentran nada, acabando el problema médico. Entonces entraba yo y el que caía, es como uno que yo estoy mirando en el partido ahí, mira, lo estoy mirando ahí en el partido, a un abusador. ¡Suéltame! El que vive en los pueblos, no sé ahora, estamos hablando de 50 años atrás, vivía entre la realidad y la quimera, entre la ilusión y la realidad, pero prevalecía la ilusión. Entonces, podría ser dañina la quimera, pero eso fue lo que motivó que uno dijera, dame arrancar para la capital. Porque en los pueblos, si aquí es difícil, en los pueblos es más difícil desarrollarse un joven. Allá lo único que me iban a ofrecer a mí es dar clase, porque siempre me ha gustado la docencia, dar clase. Pero yo veía a los profesores, a los maestros endeudados, el nivel de vida, endeudado, que hay que seguir fortaleciendo la democracia, porque el profesor de ahora no es el de antes. Muchos profesores van en su carro a dar docencia. ¿Y qué maestro iba? Entonces hay que seguir fortaleciendo la democracia y seguir denunciando a los ladrones. Entonces canciones como estas fue que motivaron que uno arrancara para acá. Esa canción de esos poemas de Antonio Machado, poeta español, que hizo canción Joan Manuel Serrat. Entonces, yo soy adherido al contenido. En el final de la canción dice, una dulce piel de 20 años para olvidar los desengaños de 10 lustros. El lustro son 5 años. Y la edad promedio, para ese entonces eran 60 años. O sea, el tío Alberto soñaba con una piel dulce de 20 años para olvidar los desengaños.
como diría, como diría mi papá, para disipar. No, esa canción entre la quimera y la realidad fue que hizo que, no como estos infelices, que ellos vienen a perder tiempo con motores. Entonces han dejado la agricultura, han dejado todo, y lo que son un grupo de brutos los que andan. Y andan con esos mototaxis, andan con bocinas que parecen carros. No es hacer cinturón de miseria. Nosotros llegamos aquí a la metrópolis con el sueño de empujar un país mejor. Porque estos han dejado la uyama, tú no encuentras una uyama buena, porque ellos han dejado todo. Ellos han dejado todo. Entonces son brutos. Entonces han dejado el campo. Porque, y tú sabes la sabiduría que hay en el campo. Yo voy a dejar el tema del embarazo ectópico. O si ustedes quieren, yo les digo rápidamente que la sintomatología, menstruaciones irregulares, y lo dejamos, menstruaciones irregulares, dolor, shot hipovolémico cuando estalla el embarazo ectópico, y que el médico debe estar permanentemente pensando, porque está entre los diagnósticos hemorrágicos que producen muerte materna. Hay que estar pensando, y que sigue vigente, hoy día sigue vigente. Porque es que la gonorrea, la clamidia y la endometriosis no se han ido. La clamidia y la hemorragia han perdido el flu, pero eso hace que la evidencia de antes no sea la misma. Allá lo buscaban, fue fulana la que me enfermó, porque a los 3 días el tipo tenía una excreción a nivel genital como leche condensada, con una picazón. Entonces tuvo la relación en la casa de cita con fulana, ahí iba sanidad. Y sanidad, lo sé, no como estos bandidos que no hacen experticio de nada. Estos son unos bandidos grandes lo que dejen la salud aquí. Suéltame como siempre, suéltame.